toca revisar hoy día tiene que ver con otro de las funciones importantes de la capa de red, que se llama control de congestión. Ya hemos revisado lo que tiene que ver con routing y de alguna manera con forwarding, porque al hacer los ejercicios sabemos que va a revisar las tablas para hacer reenvío. Lo que nos toca ver ahora, les decía, es control de congestión. El control de congestión es, de alguna manera, un montón de paquetes fluyendo a través de un canal, de tal forma que esa cantidad de paquetes sea excesiva para ese canal y de alguna manera se tenga que controlar para evitar que se vayan perdiendo paquetes. Tenemos una gráfica que nos muestra la carga frente al caudal. Aquí hay una línea punteada que nos muestra la capacidad de la red. Vendría a ser como el máximo que tiene de recursos un router con todas sus interfaces y el tamaño o la capacidad de cada una de las interfaces. Aquí tenemos la carga que va creciendo poco a poco, linealmente, inicialmente, a medida que van llegando más paquetes a través del canal. Y luego, lo ideal, bueno, linealmente podría terminar hasta aquí, pero cuando se va llenando de paquetes la información, esta se va degradando, se va haciendo más lenta y empezamos a entrar en este esquema, en esta parte que está con un óvalo sombreado que dice comienzo de la congestión. Lo ideal es que vaya adaptándose, acoplándose poco a poco y acercándose hacia el recurso tope o la capacidad tope. Esto vendría a ser un crecimiento asintótico. Pero no ocurre así. Cuando empieza a congestionarse y hay demasiados paquetes, empieza a generar una caída en la carga y un colapso que provoca que ese canal, esa red, se degrade y que no pueda tener ningún tipo de respuesta. Entonces, lo ideal es tratar de mantener en este esquema, en esta línea. Para esto, existen una serie de métodos que nos permiten controlar la congestión. Y aquí vemos una línea que nos muestra desde lo más lento hasta lo más rápido, desde lo preventivo hasta lo reactivo. Vamos a ver los métodos preventivos, más lentos, más costosos. Como el aprovisionamiento de la red. Vamos a pasar por enrutamiento consciente del tráfico. Un control de admisión, una regulación del tráfico y vamos a llegar al último, que es el más rápido, es el reactivo y es el desprendimiento de carga, es decir, nos deshacemos de paquetes. Normalmente el lado izquierdo, aparte de ser más lento y preventivo, es el que menos adoptan los administradores de red o las empresas, porque involucra tiempo y costo y se inclina más al lado derecho, al reactivo. Esperemos que ocurra para ver qué hacemos. Empezamos con aprovisionamiento de la red y esto no es otra cosa que dimensionar adecuadamente la red, hacer algún tipo de análisis de flujo de información, dimensionar de acuerdo a ese flujo de información de la institución qué cantidad de recursos se va a precisar en los routers, cuál va a ser la capacidad alquilada de líneas de internet, si la velocidad o la capacidad de las interfaces van a ser de 10 megas, de 100 megas, de 1 giga, de 10G, de 40G, de 100G, etc. Hacer un dimensionamiento adecuado. Y esto significa estudio y costo. No solamente el costo del estudio, sino el costo de la implementación. Porque podemos dimensionar que vamos a necesitar ciertos dispositivos con ciertas características que suben el costo de un dispositivo normal. Pero ¿cuál es la ventaja? Que cuando hagamos esto al principio, no vamos a sufrir de problemas de congestión a lo largo de la vida útil de nuestros dispositivos. Si no hacemos esto y compramos equipos más económicos por cuestión de presupuesto o por cuestión de comodidad de no haber hecho ningún tipo de estudio, probablemente tengamos problemas durante el desempeño de la comunicación de nuestra red y tengamos que recurrir
algún tipo de elemento más reactivo. ¿Qué trata el enrutamiento consciente del tráfico? Este es un sistema adaptativo que de alguna manera podría tratar de reaccionar a los cambios en las cargas. La idea es que podamos determinar que por cierto camino está generándose demasiado flujo que puede derivar en una congestión y hacer que mucha información no fluya ya por ese camino y busquemos otro camino. En los routers normalmente no vamos a tener un solo camino. Estamos hablando de equipos que están siendo nodos intermedios, entonces van a actuar siempre con múltiples salidas posibles. El control de admisión tiene que ver con, si hacemos una analogía, una fiesta en la cual dice en la invitación nos reservamos el derecho de admisión. Si uno va a una fiesta formal, la idea es que tiene que ir, en el caso de las damas, con un traje, un vestido o un terno en el caso de varones, y no va a aparecerse con tenis, con jean y polera. O sea, ellos tienen todo el derecho de no admitirlo. Este control de admisión a nivel de routers se hace por un esquema que se llama token bucket, que vendría a ser, o leaky bucket inicialmente, que vendría a ser como una cubeta, un balde que tiene un agujero. Si hacemos una analogía, podemos ver un embudo. Un embudo va a permitir que fluya, que se pueda cargar cierto elemento, pero casi siempre el flujo de salida va a ser constante, porque tiene un elemento más pequeño en la parte inferior. ¿Qué pasa si llega demasiado tráfico, demasiado líquido? ¿Qué sucede con un embudo? Vamos, se satura. Se satura, pero ¿qué más sucede? ¿Nunca han utilizado un embudo y un líquido? ¿Rebalsa el embudo? Exactamente. Entonces empieza a desbordarse y empezamos a perder. Si estamos buscando la analogía, es algo parecido. ¿A qué nos referimos con una cubeta agujereada? Entonces, un balde que tiene un agujerito y empezamos a llenar el líquido. Y este líquido va llenándose hasta, obviamente, su tope. Y si excedemos el tope, este va a desbordar al igual que el embudo. ¿Qué sucede con el agujerito? Que va a permitir que vaya goteando el líquido. Y que si medimos de alguna manera la entrada con la salida, podemos determinar una cantidad acumulada constante y que no se pierda. Pero si el flujo de entrada es mayor al flujo de salida, obviamente esto va a desbordar. Y eso es lo que no queremos. Entonces, este flujo constante de salida se llama leaky bucket, como balde agujereado. Entonces, no importa lo que fluya, no importa lo que nos llega, siempre va a salir en forma constante un caudal. Y eso es importante. Si tenemos un router, por ejemplo, que tiene múltiples líneas, y por esta línea está fluyendo entrada, y tenemos que sacarla por esta, podemos hacer lo que se llama leaky bucket. No importa lo que fluya aquí de entrada, siempre va a salir constante. No vamos a saturar equipos, estamos controlando adecuadamente el flujo de esa línea. Y si aquí se tiene que desbordar, no nos importa. Lo importante es que esta línea se mantenga sin congestión. Entonces, este es un esquema que nos permite hacer esto. Ahora hay otro esquema que se llama token bucket. El token bucket tiene dos agujeros. Uno común, el más pequeño, y otro más grande, para que pueda fluir mayor cantidad de información. Pero, ¿cómo manejamos el segundo y no el primero? Toda línea que utilice los recursos de este equipo, de este enrutador, en función de si utiliza bien o utiliza mal, va a tener premio o castigo. Si utiliza bien, va a tener crédito, se le va a ir abonando un crédito. Entonces, cuando llegue la información de este dispositivo que tiene crédito, va a llegar aquí, se lo va a reconocer y se lo va a mandar por el agujero más grande, hasta que se acabe su crédito. Una vez que se acabe su crédito, va a actuar igual que los otros, por el agujero pequeño.
Entonces van a ser favorecidos todos aquellos que han utilizado adecuadamente la red. Todas las líneas que han utilizado adecuadamente la red. Tienen acumulado un crédito y pueden utilizarlo para tener un flujo mayor de salida. Pero una vez que se acaba, van a la bolsa común. Entonces es un esquema interesante de premio y castigo, si quieren, para que las líneas no son autónomas, las líneas tienen que ver con gente por detrás, pero que estas líneas puedan ser castigadas o puedan ser premiadas y pueda fluir su información y no generar congestión. Siempre, no importa si tenemos un agujero pequeño o un agujero grande por este lado, tenemos un caudal controlado. Siempre. Es lo mismo que un embudo. Siempre está controlado. Y esto es bueno porque a este lado vamos a favorecer el flujo de información y que no exista congestión. ¿Está bien? A eso nos referimos con control de admisión. Regulación de tráfico. Es otro de los esquemas un poco más rápidos, menos costosos, si quieren. Obviamente, para el control de admisión necesitamos que los dispositivos, los enrutadores, tengan el software necesario para hacerlo y que se pueda configurar. Regulación de tráfico tiene que ver con lo que ocurre, por ejemplo, con los oficiales de tránsito, con los varitas que están en las esquinas y que independientemente que haya un semáforo, ellos están parados controlando el tráfico. No tiene mucho sentido, si tenemos ya un semáforo que regula el tráfico, que exista un oficial de tránsito que también esté regulando el tráfico. Entonces, ¿qué sentido tiene tener el semáforo? Obviamente, al oficial de tránsito se lo quiere en un lugar donde no haya un semáforo y donde empiece a existir demasiado flujo de tráfico de vehículos. ¿Verdad? Si no, es redundancia, pero eso es lo que ocurre. Entonces, regulación de tráfico es eso, es el semáforo o es el control de tránsito que está haciendo esto. Pueden existir paquetes reguladores. ¿Qué implica? Que es como si existiese un vehículo de tránsito que está por detrás de los vehículos que están generando la congestión y empieza a tocarles bocina o su sirena para que le den paso y que vaya a regular el tráfico. Eso es tonto. Estamos utilizando paquetes para incrementar el flujo en ese canal, pero esos paquetes nos van a avisar que existe tráfico. Entonces, como el remedio es peor que la enfermedad, estamos generando más tráfico con los paquetes reguladores. Y el ejemplo del vehículo de tránsito que está queriendo ingresar, como sea, a la zona de la congestión para evitar la congestión, no es buena idea, ¿verdad? Existen notificación explícita de congestión, y esto sí es una buena idea, porque lo que se puede manejar es un campo en los paquetes que ya están viajando. Y este campo nos está diciendo, por si acaso esta red se está congestionando. Entonces, hay que tratar de evitar mandar más paquetes. Pero no estamos añadiendo un paquete, estamos utilizando un campo de un flag de un paquete ya enviado. Si vemos, por ejemplo, a ver, veamos. Primero, antes de que se me olvide, esto lo había dejado justamente para que no se me olvide. Les digo que a veces me hagan cosas recuerdo y ustedes no me hacen recuerdo. Este es el protocolo de Cisco que implementa el estado de enlace, el algoritmo estado de enlace. Alguien me preguntaba de las métricas, ¿se acuerdan? Cuando sus compañeros nos muestren EIGRP, primero, se van a dar cuenta que este está mandando cada cierto tiempo un paquete hello. Aquí podemos ver, ¿no?, los tiempos. 85 milisegundos, 90 milisegundos, 95 milisegundos, 99, o sea, 4, 5, más o menos, segundos, perdón, van mandando los paquetes hello. Y esto significa, soy yo, y si alguien lo ve nuevo, le manda un paquete, mide el tiempo de ida y vuelta, luego arma el LSP, donde hace Dijkstra, etcétera, 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 como hemos explicado. Pero no solamente es por los paquetes hello que quiero mostrarles esto, sino por lo que dice aquí, parámetros. ¿Alguien se acuerda que les había dicho que teníamos varios parámetros en EIGRP, K1 hasta K6? ¿Qué eran estos? ¿Alguien recuerda? Nadie. La métrica de EIGRP es una fórmula un poco compleja. Me imagino que los que expongan este tema nos van a explicar, pero esta fórmula tiene 6 constantes. Y depende de la implementación del protocolo EIGRP, es decir, el administrador cómo quiere configurar, va a hacer que estas 6
constantes de esta fórmula funcionen o no. Entre estas está el ancho de banda, el retardo, ya vamos a ver, hay un montón de elementos. Pero fíjense que en esta implementación solo está K1 y K3, porque están con el flag 1, se multiplican por las constantes. Y si pongo ceros en las demás, obviamente las estoy anulando. Solo tengo K3 y K1. Entonces mi métrica va a estar conformada por la ecuación de EGRP, pero en las constantes K1 y K3, que podría ser ancho de banda y retardo, por ejemplo. Latencia. No sé. Una preguntita ahí vendría a ser como los parámetros, más o menos. Es una fórmula, por ejemplo, A por K1 más B por K1 más C por K1 más D por K2 más D más F dividido entre K5. O sea, son fórmulas, es una fórmula. No la recuerdo de memoria, pero es un poco larga la fórmula. Me imagino que van a mostrarnos los que expongan, y si no, yo los voy a mostrar. Para ese día voy a tenerlo listo. Entonces, en esta fórmula podemos usar los 6 parámetros. Podríamos usar, si queremos que una métrica sea más sólida, que persiga algún objetivo. Pero en este caso han determinado que solo K1 y K3 son suficientes. K1, si no recuerdo mal, es ancho de banda. Entonces, están determinando que el ancho de banda es importante para esta métrica. Y habría que ver qué es K3. Entonces, en función de eso, la métrica de IGRP para esta red es K1 y K3, nada más. Pero en otra red podría ser K1 hasta K6, porque el administrador ha determinado hacerlo. Sabe cuál es la fórmula y sabe qué elementos quiere usar. El router va a ser fiel a lo que le están pidiendo. Va a utilizar los parámetros que quieran que se utilice. Y únicamente hay que colocar el flag en 1. Ya tenemos habilitado. Esa es la idea. ¿Está bien? Esto quedaba pendiente. Una consultita, perdón, Inge. ¿Esto va a variar de, bueno, el tipo de protocolo que utilice el fabricante? No, esto es EIGRP, esto es Cisco. Por eso es propietario. Propietario de Cisco. Bueno, lo ha abierto ya, pero lo utiliza solo Cisco de momento. Claro, exacto. EIGRP. Entonces, en el caso de OSPF es otro su métrica, en el caso de RIP es otro, en el caso de ISS es otro. Estoy mostrándoles de IGRP porque tengo capturado de EIGRP. Ya, perfecto. Esto sería en cuanto a enlaces, ¿verdad? Y porque servidores, bueno, solamente sería en cuanto a routers. La Sí, sí. conexión para, digamos, cualquier servidor igual también tendría que manejar las mismas constantes y bueno, cada constante tiene su diferente métrica, imagino, ¿no? No, o sea, cada constante está apuntando a la fórmula. La fórmula está armando la métrica completa. La fórmula, como les dije, es A por K1 más B por K1, por K2, perdón, más C por K3, etc. Ese A significa algo, ancho de banda, por ejemplo. El B podría significar latencia. El C podría significar, y no sé, control o flujo, algo está ocurriendo ahí. Claro, claro, pero a lo que me refiero es que cada, digamos, constante, por ejemplo, para sacar la latencia necesitamos el tiempo de ida y el tiempo de vuelta Ajá, y sacar el promedio, ¿verdad? sí. Entonces, cada constante tiene su propia fórmula o su propio algoritmo, por así decirlo, o estoy mal. No, la constante ya es constante. O sea, para EIGRP es una fórmula armada por, o sea, es una fórmula, a ver, vamos a salir de dudas, vamos a buscar directamente la fórmula. Está. Fórmula métrica EIGRP. Se puede ver en pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien lento, vamos a ver si cargamos este otro. Métrica compuesta. Aquí está la fórmula. ¿Se nota? Entonces, la fórmula predeterminada, K1 y K3, es ancho de banda y retraso. Está bien, mi memoria no ha fallado. Está bien. ¿No? Es lo que les decía. Pero la fórmula compuesta que se puede usar es utilizando ancho de banda, carga y confiabilidad más. Y fíjense cómo varía la fórmula. Entonces, en la configuración se deja en 1 el que se va a usar. Si ponemos el K2 0, entonces esto se multiplica por esto, no hay ningún problema. Esto se multiplica por esto, no hay ningún problema. Entonces, se pone 1 o se pone ceros, como han visto. Y por defecto siempre está ancho de banda y retraso.
¿Está bien? ¿Se entiende ahora? Sí, 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 entiendo. Lo que pasa es que, o sea, a lo que me iba es cómo calcula en realidad esa constante. Ah, no, la constante no es calculada, la constante es un multiplicador. Esta es la fórmula de IGRP y va a tomar en cuenta el ancho de banda. El ancho de banda viene definido en la configuración de las líneas. La carga se va acumulando. El retraso se puede calcular, la confiabilidad se puede calcular. Son elementos que el router calcula en función de lo que está fluyendo y simplemente va a usar esta parte de la fórmula si la constante está en 1 y no la va a usar si la constante está en 0. Esta es la fórmula completa. Ujú, Y por ujú, sí, defecto está usando con 1 y con 3. Estas dos. ujú. Sí, 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 la entiendo. Pero en realidad eso solamente sería el algoritmo completo de todo, porque en realidad el ancho de banda es de acuerdo, como usted dice, las líneas, ¿verdad? Y se Exactamente. calcula de acuerdo a una fórmula. Exactamente. Eso tiene que ver con el cálculo, lo que va a hacer en tiempo real el router. Y no es Claro, parte de la fórmula. claro, eso ya no lo vamos a ver en realidad. Exactamente. No, Eh, se puede determinar si sus compañeros van a colocar, por ejemplo, es un parámetro en los routers. Se pone bandwidth y se define, porque el ancho de banda no es dinámico. El ancho de banda está establecido. Es como ustedes alquilan hasta 20 megas, hasta. Entonces su ancho de banda es 20. No va a excederse jamás de 20, pero puede ser menos. Entonces el ancho de banda se define. Lo que no se Claro, define es la carga, por ejemplo, porque esto tiene que ver con lo que está llegando. El retraso que demanda esa carga, la confiabilidad que demanda esa carga, eso no se define, pero eso es cálculo, eso es directo. Y eso es parte ya del estudio de estas métricas, ¿no? Que obviamente están alejados de nuestro contenido. Ya no podemos revisar ese tipo de cosas. Pero eso ujú. era por las dudas, ¿está bien? Eso, Quedaba pendiente esto. sí, sí, a eso me refería. En todo caso, Sí. entonces, esas constantes son como parámetros para definir el algoritmo en realidad. El uso o no uso de toda la fórmula. Aquí, ancho de banda, K3, retraso. Entonces, solo estamos usando esas dos. Y si Ujú. quisiéramos usar carga, ponemos K2 en 1. Y así utilizamos carga. Y el router ya va a saber qué hacer. Hay algo que les había dicho que me hagan recuerdo y no me han hecho recuerdo. ¿Se acuerdan qué era? No se acuerdan qué era. Se me olvidó, perdón. A ver, era poder mostrar la tabla de encaminamiento de las máquinas. Lo malo es que mis máquinas virtuales no están en red, entonces no me muestra lo que quería explicarles, entonces no me sirve. Fíjense que me está saliendo una tabla muy básica. Ahora, si uno de ustedes tiene un Windows abierto, cualquier Windows, vamos a probar con esta más. Si no me permite, a ver, el comando es route y el argumento es print. No, es muy básico, pero bueno, nos va a dar una idea de lo que quiero explicarles. Ustedes ya pueden buscar en sus máquinas, ejecuten route print. IPv4 nos interesa de momento. Vamos a aprender, bueno, esto vamos a volver a repasar, no hay problema, nada más que lo que quiero decirles es, el router, estamos viendo que el router crea tablas, ¿se acuerdan? ¿Para qué crea esas tablas? Para que esos caminos sean los óptimos, las rutas más cortas de un origen a un destino. Pero la computadora también tiene que hacer su trabajo. La computadora, como ser nodo final, también tiene que tener una tabla de encaminamiento. ¿Qué elementos se consideran en esta tabla? Por ejemplo, vamos a aprender que 127 son redes locales, redes local a la máquina, y la 127.0.1 es la propia máquina. Entonces, aquí nos está mostrando lo que tenemos. Aquí la métrica, fíjense que la métrica tiene valores diferentes, se van a dar cuenta que ustedes van a obtener diferentes valores por la versión de Windows que tengan. Aquí tenemos el broadcast, la 127.255. Esta es la red, la primera dirección, y este es el broadcast, y esta es la dirección física. Luego tenemos la 192.168.56.0 y la 192.168.56.255. ¿Qué implica eso? Que si yo no tengo una dirección dinámica, si no hay un equipo que me va a dar una dirección, va a asumir una dirección que se llama, no recuerdo el término,
¿Aló? ¿Se le fue al Inge o solo soy yo? Se cortó su inter, creo. Oh, sí, creo que sí. Habrá que esperar. A ver si se dio cuenta.
¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, Sí, se ha cortado la comunicación aquí, he tenido que conectarme con otra red. Bueno, no es más estable que la anterior, pero es una pena. ¿Hasta qué punto han prestado atención? Se ha cortado desde el que estaba indicando el 192, 168 punto con máscara de 255.0 que estaba diciendo que por defecto es una aplicación que, Ya. bueno, ahí se quedó. El route print, entonces, lo máximo que hemos visto. Sí, sí, sí. No nos sirve. Bueno, voy a repetir esta tarde, de cualquier manera. Y ya lo he dejado de grabar porque no tiene mucho sentido. Voy a grabar esta tarde, prefiero grabar esta tarde, porque ya no sé cuánto hemos perdido de la grabación y no vale la pena que esté todo en blanco, ¿verdad? Solamente voy a explicar entonces la de control de congestión. ¿Se puede ver en pantalla? Ahorita está grabando, ¿no, Inge? No, no estoy grabando. A menos Porque, que pueda grabar solamente esta parte. Bueno, puede ser que esta parte pueda grabar. porque me sale que está grabando, si se Sí, sigue me diciendo. sigue saliendo eso a mí también. Voy a detenerla.